Vamos a estar hablando en el día de hoy, como mencionamos al inicio, de las cardiopatías congénitas desde la óptica del perfusionista, pero ya la parte final de las cardiopatías congénitas cianógenas. Ya estuvimos hablando de una primera parte de las cardiopatías congénitas cianógenas y vamos a terminar estos temas con dos de los grupos, la circulación paralela y este grupo que se caracteriza por una mezcla de sangre venosa y arterial en una cámara común, en donde vamos a tener las entidades del tronco arterioso o tronco común, hipoplasia del ventrículo izquierdo, y ya habíamos hablado algo sobre el drenaje venoso pulmonar anómalo total cuando tocamos en las acianógenas el drenaje pulmonar anómalo parcial. El tronco arteriosus o tronco arterial común es una cardiopatía congénita que se va a caracterizar por la presencia de un solo tronco arterial que va a salir del corazón. De este tronco se originan las arterias coronarias, las arterias pulmonares o una por lo menos de ellas, y las arterias brachiocefálicas. La clasificación, vamos a tener la clasificación más usada, que es la de Collett y Edwards, que la clasifica de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, en el cual la tipo 1 es un tronco pulmonar que nace del tronco aórtico, como vemos aquí. En el caso de la tipo 2, vamos a tener las dos ramas pulmonares sin tronco que van a nacer de la aorta, de orificios muy próximos el uno del otro. La tipo 3 son estas ramas pulmonares que van a nacer de la aorta ascendente, pero van a estar de forma independiente el nacimiento de estas. La tipo 4, las arterias pulmonares se van a originar igual de la aorta, pero en este caso de la descendente, y con ostium muy distante. Está también como una clasificación, la clasificación de Van Pratt, perdón, el cual la clasifica estas cuatro, pero en tipo A y en tipo B. Las tipo A son aquellas que cursan con comunicación interventricular y las tipo B no tienen comunicación interventricular. Estas tipo B son muy, pero muy extrañas. Por eso van a encontrar en muchas de las literaturas que le van a hablar solamente clasificación de Van Pratt en la tipo A. La fisiopatología, vamos a tener un chón de izquierda a derecha de carácter restrictivo a nivel de la arteria troncal. Vamos a tener un flujo preferencial al lecho pulmonar debido a la orientación espacial favorable de las arterias pulmonares con relación a la C y B. Esto es debido a la disminución de las resistencias vasculares pulmonares que tenemos hasta este momento. Este se va a caracterizar por tener insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a ver algo muy característico de esta patología, que es el robo diastólico del flujo aórtico. Como sabemos, las bajas resistencias pulmonares van a hacer que la sangre que va desde el ventrículo izquierdo se vaya preferencialmente a la circulación pulmonar, el cual va a provocar una disminución de la presión diastólica. Vamos a tener una presión diferencial, un gradiente de la presión diferencial muy alto debido a una presión sistólica adecuada con una presión diastólica muy baja. Y clínicamente esto se va a representar por un pulso saltón en estos casos. Con el tiempo, este hiperflujo va a favorecer la hipertensión pulmonar, y si la corrección quirúrgica no se hace a tiempo. La corrección, el tratamiento quirúrgico, consiste en el caso de esta patología del tronco arterioso tipo 1,
sería la disección, la sección del tronco pulmonar, el cual se cierra o se liga de manera directa. El cierre de la comunicación interventricular a través de una ventriculotomía. Esto luego se le va a utilizar un parche de pericardio, el cual vamos a tener que se van a anastomosar desde la parte posterior de esta ventriculotomía, se van a anastomosar a la arteria pulmonar, que como tal ya seccionada, y se va a ligar, a dirigir el flujo de salida del ventrículo derecho directamente hasta esta arteria pulmonar. Tenemos la corrección con en donde se usa un homoinjerto, en el cual se utiliza un tubo, ya sea de Dacron, se secciona el tronco de la arteria pulmonar que se origina desde el tronco común o de la arteria truncal. Esto se sutura y ese tronco se une con una porción inferior de parche de pericardio al ventrículo derecho, y de ahí tendríamos esta entidad corregida. Hablando ahora de la hipoplasia del ventrículo izquierdo, nosotros tenemos que el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, como también se llama, por ser un espectro de malformaciones congénitas del corazón, el cual se va a caracterizar por diversos grados de subdesarrollo del ventrículo izquierdo y de la aorta ascendente. Esta patología tiene una incidencia del 0.16 por cada 1000 nacidos vivos. Representa entre el 7 al 9% de todas las cardiopatías congénitas. Esta condición se caracteriza regularmente por un subdesarrollo del ventrículo izquierdo, atresia aórtica y del arco aórtico, estenosis o atresia de la válvula mitral. La fisiopatología, esta entidad al presentar una severa hipoplasia de las estructuras izquierdas, en donde no existe un flujo anterógrado desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, la perfusión sistémica va a depender regularmente de la existencia de una mezcla de sangre intracardíaca, por lo cual es necesario que el foramen oval no sea restrictivo y la sangre que pasa mezclada, la sangre mezclada que sale a través de la arteria pulmonar y a través del ducto arterioso, esta perfunde el resto del organismo. Las arterias coronarias se van a nutrir de manera retrógrada del flujo de la aorta ascendente que proviene del ducto. De lo anterior, de todo esto, nosotros vamos a concluir que gran parte del cuadro clínico va a depender del tamaño del foramen oval y de la permeabilidad del ducto. Así como decimos, si el foramen oval es restrictivo, entonces se van a presentar signos de hipertensión pulmonar venocapilar severa, y si el ducto se cierra, entonces va a venir el colapso circulatorio, debido a que en realidad de este va a depender todo el flujo sanguíneo. Entonces, es una cardiopatía que necesita la corrección quirúrgica en los primeros días del nacimiento. Entre el día 3 y el día 5 sería el tiempo adecuado para realizar el primer paso de la corrección de Norwood, que es la cirugía que se tiene programada para este tipo de patología. Está también la cirugía de Damus-Key y del Nicaedo, pero en este apartado vamos a estar hablando sobre la corrección que se hace, la cirugía de Norwood.
Entonces, la cirugía de Norwood, el procedimiento de Norwood, es una cirugía que consiste en 3 etapas para crear un nuevo circuito sistémico funcional en este tipo de patología. Entonces, como ya mencioné, el primer paso se debe de realizar en la primera semana de vida, especialmente en el día 3 al día 5 de vida, para evitar la, las repercusiones negativas de esta entidad, perdón, y que el paciente pueda eh, sobrevivir. Entonces, la primera etapa del Norwood es este tipo de cirugía que consiste en la ligadura del ducto inicialmente, luego va a haber una división del tronco de la arteria pulmonar con un cierre cabo distal. En este se cierra esta, esta porción del tronco arterial. Esta sería nuestra aorta que viene aquí. En el caso de la ampliación de esta, se va a utilizar la arteria pulmonar, este tronco, el cual se va a anastomosar de manera distal, y esto se va a ampliar con un parche de pericardio autólogo o un pericardio tratado ya previamente, y se va a ampliar la aorta. Subsecuentemente se va a crear una fístula sistémico pulmonar que puede ser o un VT shunt o puede ser, como en este dibujo, una fístula de Sano, la cual toma sangre del ventrículo derecho y la lleva directamente a la arteria pulmonar. Esta sería la primera etapa. La segunda etapa del Norwood consiste en ya luego de cierto tiempo realizarle un Glenn bidireccional, en donde ya vamos a eliminar la fístula sistémico pulmonar, sea la de Sano o o el VT shunt, el cual va nuevamente se va a anastomosar la vena cava superior a la rama pulmonar derecha. Y la tercera etapa concluye con la cirugía de Fontan, en el cual se hace la derivación completa de la vena cava inferior hacia la arteria pulmonar derecha. Con este tercer paso ya tendríamos la corrección completa de esta patología. Consideraciones de perfusión. Entonces, para troncos arteriosos vamos a tener flujo con un índice de 3. Nosotros que utilizamos cardioplegia del nido, se calcula la dosis a 20 cc por kilo. En el caso de que haya insuficiencia de la válvula troncal, nosotros vamos a dar de 1.5 a 2 veces las dosis que calculamos para lograr llevar la dosis adecuada. La canulación es bicabal. La utilización de un ven de ventrículo izquierdo es necesario. El objetivo de temperatura entre 28 y 32 grados Celsius. El inicio de la temperatura de la circulación extracorpórea va lento y luego bajar la temperatura. Esto es un poco cuestionable. Hay programas y hay protocolos en donde tratan de la bajada de temperatura hacerla de manera lenta, sin flujos altos desde un principio. El objetivo del hematócrito es de 25 a 30%. La técnica de manejo de gases pH está, debido a que vamos a bajar menos de 30 grados en la gran mayoría de los casos. Vigilar la perfusión sistémica. Vamos a ver si tenemos colaterales o PCA que esté y pueda robarnos flujo. En estos casos, una combinación de ultrafiltración modificada
y convencional durante todo el caso y post circulación extracorpórea, la MOF. Para la hipoplasia del ventrículo izquierdo, en la primera etapa de la cirugía de Norwood, los flujos a 3.5 de índice, la canulación arterial suele ser variable debido a la hipoplasia, como ya sabemos, de la aorta y del arco aórtico, secundario a la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces podemos encontrar que se va a canular o en un ducto o en el ductus, en la arteria innominada. Se puede hacer una anastomosis entre la arteria arterial en la innominada, se pone un injerto y aquí se puede poner una cánula en el injerto que va a estar anatomosada e innominada. Regularmente, en los casos que se va a hacer arresto circulatorio, se puede hacer una canulación atrial única. En los casos de que no se haga arresto circulatorio, se puede realizar una canulación bicabal. El VEN de ventrículo izquierdo no es requerido. El objetivo de la temperatura es 18 grados para perfundir a bajo flujo o para realizar arresto circulatorio, dependiendo el criterio del cirujano y la preferencia de este. En el caso de que se va a dar cardioplegia, se va a perfundir a bajo flujo, tener una envoltura de hielo para el corazón para garantizar la protección de este. La perfusión regional, si el arco aórtico es muy pequeño y en el momento en que se va a sustituir, pensar en perfusión cerebral selectiva o perfusión distal en la aorta, distal en la aorta. La monitorización con NIRS es vital debido a que el arco aórtico hipoplásico, si la canulación va a ser, no va a ser directamente en la aorta, esto pudiera provocar que parte de la circulación que va al cerebro no llegue adecuadamente y el NIRS no pudiera dar una orientación más certera de cómo está la perfusión a nivel cerebral. El objetivo del hematócrito regularmente mantener un hematócrito dentro de lo posible, entre 30 y 35%. Ya para la salida de bomba, un hematócrito de entre 40 y 45%, dependiendo de las condiciones. La estrategia de gases pH staff y luego cambiar a alfa staff cuando estemos en arresto circulatorio. Estos pacientes se benefician mucho de la ultrafiltración modificada. Es una cirugía larga, el cual vamos a tener muchas citoquinas, vamos a tener una, para lograr estos objetivos de hematócrito, sería muy adecuado utilizar la MOF, sí o sí. Para la segunda y tercera etapa del Norwood, que como hablamos anteriormente, consiste en cirugía de Glenn para la primera etapa y para la tercera etapa el Fontan. Sabemos todos que hay cirujanos que el Glenn no lo hacen en bomba, sino que hacen un puente con una cánula entre la cava superior y la aurícula derecha. En nuestro caso, la cirugía de Glenn se realiza con asistencia circulatoria, que puede ser a flujos altos. Sabemos que como el corazón batiente no hay eyección, la cardioplegia en estos casos no es requerida. Evidentemente la canulación bicabal, porque vamos a tener una cava superior que va a estar excluida del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, perdón, y necesitamos canular cava superior y la cava inferior o atrial, pero sí la cánula superior es necesaria. No se necesita VEN, la temperatura entre 30 y 34 grados, el hematócrito en bomba de 30 a 35%, ya para fuera de bomba más o menos entre 38 a 40%. Debemos de ver cuál es el estatus de la fístula del Bitichon o de la fístula de Sanno, ya que hay que considerar el robo de flujo a través de esta. Y
la técnica de ultrafiltración convencional. Continuando con la circulación en paralelo, la protagonista de esta clasificación es la transposición de grandes arterias, que como sabemos tenemos la transposición, la D-transposición de grandes vasos y la L-transposición de grandes vasos. La transposición o la detransposición de grandes vasos es un defecto en el cual la relación de los grandes vasos o de las grandes arterias está inversa, al igual que la conexión ventrículo-arterial. Es decir, nosotros vamos a tener una arteria aorta saliendo o que está conectada del ventrículo derecho de manera total o de manera parcial. Y tenemos una arteria pulmonar que está conectada de manera total o parcial, regularmente total, al ventrículo izquierdo. En el caso de la L-transposición, la vamos a ver más adelante, pero en esta, la emergencia de las arterias, de las grandes arterias, está normal. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, esta cardiopatía, como vemos acá, corresponde al 5 al 9% de todas las cardiopatías congénitas. Su fisiopatología va a estar caracterizada por una mayor tendencia a enfermedad vascular pulmonar, especialmente cuando está asociada a una comunicación interventricular. También el hiperflujo a nivel pulmonar va a estar aumentando en los pacientes con ductus arteriosos permeables, y como sabemos que esta es una patología ductus dependiente, vamos a tener que a estos pacientes se le da medicamento para mantener el ductus permeable, lo cual va a favorecer que aún más aumente el flujo pulmonar. Ahora bien, la fisiopatología de esta va a depender mucho de cómo se comporte la fisiología y la anatomía del ventrículo izquierdo después del nacimiento, ya que en este ventrículo puede sufrir, puede haber disminución progresiva de la resistencia pulmonar, los cuales van a permitir que la poscarga esté disminuida. El ventrículo izquierdo puede perder masa miocárdica, masa muscular. La pared de este ventrículo puede hacerse más delgada y puede presentar cambio de la arquitectura morfológica y fisiológica del ventrículo izquierdo. Dependiendo de los cambios y el comportamiento que surja durante el paciente no se ha intervenido, va a surgir todo todos estos cambios, va a surgir la corrección quirúrgica más adecuada. Por lo tanto, hay muchos programas que estos pacientes tan pronto nacen, en los primeros días de vida, le hacen el switch arterial, porque todavía tenemos un ventrículo izquierdo con la suficiente fuerza, sin mucho cambio a nivel de morfológico. Ya cuando estos pacientes no se operan de manera temprana, entonces se tiene que considerar otro tipo de corrección para lograr adaptar, ya que tenemos un ventrículo izquierdo que puede perder fuerza, que puede perder masa miocárdica, y quizás no serían candidatos a corrección de switch arterial. Ahora bien, nosotros vamos a tener que en algunos programas, porque no manejan pacientes de bajo peso o quieren darle oportunidad a que se desarrollen ciertas estructuras anatómicas, prefieren hacer una corrección paliativa que consiste en un procedimiento de Raskin, que es colocar un balón que atraviesa el foramen oval, va hacia la aurícula izquierda, se infla. Cuando se infla, luego es retraído con fuerza a través del foramen oval, lo cual va a desgarrar el septum interatrial y va a hacer una comunicación
grande. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico per se, como ya mencionamos, el de elección es la corrección anatómica o switch arterial o cirugía de Yatene, que consiste en cambiar, en transponer los dos grandes vasos, seccionar la aorta y en la posición donde eh, está la aorta, colocar el tronco de la arteria pulmonar y de donde nacía la arteria pulmonar anómala, conectar la aorta y reimplantar las coronarias. Esta es la cirugía preferida en una corrección anatómica, pero cuando el paciente, por cuestiones de que el ventrículo izquierdo ha perdido fuerza o otras condiciones, se hace la cirugía de Mustard o la cirugía de Senning. La cirugía de Mustard consiste en redireccionar el flujo que viene de las dos venas cava, tanto la superior como la inferior. Se utiliza un parche de pericardio para redirigir ese flujo y se conecta con la entrada en la válvula mitral para que esta sangre sea derivada al ventrículo izquierdo y este ventrículo izquierdo de ahí a la arteria pulmonar. A través de el atrio izquierdo, entonces va a pasar por el defecto interauricular, el flujo proveniente de las venas pulmonares va a llegar a la aurícula derecha, de aquí al ventrículo derecho y desde aquí es propulsado hacia la aorta. Y ya ahí tendríamos una corrección fisiológica en donde solamente estaríamos derivando la sangre no oxigenada hacia el lado donde debe de irse a oxigenar y la sangre oxigenada va a derivarse al lado derecho para que sea expulsada por la aorta. Otro tipo de corrección sería la cirugía de Rastelli, que consiste en si la transposición no está asociada a un defecto interventricular, se le realizaría una CIB, se pondría un parche que redirija el flujo del ventrículo izquierdo a través de esa CIB y desde aquí vaya a la aorta y se conecta una fístula o un conducto extracardíaco que iría desde el ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar y esta sería la corrección o cirugía de Rastelli para estos casos. Prácticamente no se hace, muy pocos lugares se hace, las preferidas son o Mustard y Senning y en el caso del switch arterial, otra corrección anatómica pudiera ser una técnica de Nicaedo o de Musquet. Esta no tenemos mucha experiencia en esta, simplemente en este tipo de corrección. En cuanto a la L-transposición de grandes arterias o transposición corregida, esta regularmente no hay ningún tipo de anomalía porque la arteria aorta está saliendo del lado izquierdo y la arteria pulmonar está saliendo del lado derecho. El problema consiste en que el ventrículo que está en posición izquierda es morfológicamente derecho y trae consigo su válvula del lado derecho, que es la tricúspide, y el ventrículo que está posicionado en el lado derecho es morfológicamente izquierdo y por ende trae consigo también su válvula del lado izquierdo, que es la mitral. Estos pacientes suelen comportarse asintomáticos y regularmente no requerirían ningún tipo de tratamiento a menos que venga con una de estas anomalías asociadas como la anomalía de Einstein, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, estenosis pulmonar o una combinación de CIB y estenosis pulmonar. Entonces ahí sí tendríamos las características sintomatológicas de estas patologías asociadas, no propias
de, de que el ventrículo derecho esté en posición izquierda y el ventrículo izquierdo en posición izquierda. Esto no traería ningún tipo de síntoma. Entonces, basado en estas anomalías, es que se va a plantear la cirugía y tendríamos dos tipos de corrección para estas patologías. Tenemos una corrección tipo clásica, que es la que consiste en corregir solamente el defecto que esté asociado a la L-transposición. Si tenemos una comunicación interventricular, se cierra la comunicación interventricular, como vemos aquí. Si tenemos una anomalía de Epstein, entonces se haría una plastía o una sustitución valvular de la tricúspide. Si tenemos una estenosis pulmonar, entonces se haría una corrección de la estenosis pulmonar a través de un conducto extracardíaco que se conectaría a la arteria pulmonar y esto entonces corregiría el problema. La otra tipo de corrección es la moderna, que consiste en emplazar los dos ventrículos y la válvula mitral y la válvula tricúspide y su circulación habituales al mismo tiempo que se corrige la anomalía asociada. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una retransposición de grandes arterias con una CIB, entonces el tratamiento planteado sería hacer una técnica que se llama doble switch, que esta técnica consiste en hacer una cirugía doble switch, un YATENE, con una combinación de la técnica de Mustard. En este caso se cierra la CB, se realiza la redirección del flujo con el parche de pericardio, en donde se redirigiría el flujo hacia el lado, el flujo venoso hacia el lado izquierdo y se transponen la arteria pulmonar al lado izquierdo y la arteria aorta al lado derecho, ya que tenemos el ventrículo con la suficiente fuerza para expulsar la sangre desde el lado derecho. La sangre de la arteria pulmonar que viene de la aurícula izquierda pasa por detrás del parche, llega a la aurícula derecha y de aquí a través de la válvula mitral, que aunque está en posición anómala sigue siendo mitral, pasa a la aorta. Esto sería una técnica doble switch. Otra parte de corrección sería una cirugía de Rattelli tipo y doble switch, en donde se haría una un parche se haría la técnica de Mustard, se cerraría la salida de la arteria, se cerraría la arteria pulmonar en el caso de que tenga una CIB con estenosis pulmonar y se le pone un conducto extracardíaco desde el ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar y la redirección de la sangre venosa iría entonces parte a través de la arteria de la comunicación interventricular hacia la arteria pulmonar y desde aquí hacia la sistémica. Estas serían las dos tipos de correcciones que se hacen en este tipo de transposición. Si no tiene ninguna patología asociada, la L-transposición no se hace ningún tipo de corrección. Entonces, la corrección, la consideración de perfusión, flujos a 3.5 litros por minuto. La canulación es bicaval. Si se va a hacer un switch arterial o una cirugía de Yatene, se utiliza la canulación única. Cardioplegia del nido, en el caso nuestro, 20 a 25 cc por kilo. Fibrilación ventricular inducida en la etapa inicial de la cirugía de switch arterial hasta que se logre temperaturas bajas para lograr hacer el arresto. Si pensamos hacer
la corrección en arresto total. El 20 ventrículo izquierdo, la temperatura entre 24 a 28 grados. Si vamos a hacer arresto 18, se le coloca envoltura de hielo para proteger el corazón. El hematócrito objetivo sería entre 25 y 30 durante la circulación extracorpórea. El pH stop sería la estrategia de gases. Aquí no la puse, pero la ultrafiltración convencional durante el procedimiento, en el caso de que no se haga arresto, y la ultrafiltración modificada sería muy adecuada para estos pacientes. En conclusión, queremos que le quede a cada uno de ustedes que 8 de cada 1000 nacidos vivos nace con una cardiopatía congénita. La CIB es la cardiopatía congénita más frecuente cianógena. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianógena más frecuente. La escala de riesgo utilizada para el registro y el pronóstico de estas cardiopatías es el RASH, que va del 1 al 6. Es importante el conocimiento de las cardiopatías congénitas para establecer el adecuado plan de manejo de circulación extracorpórea. Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos, como pueden ver si quieren consultar. Y nada, ha sido todo. Gracias por su atención y espero que haya quedado claro y que podamos haberle sacado el provecho que necesite, el provecho adecuado. Gracias.